Somos tu voz. Ajá, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo van por acá? Qué bueno que tenemos esta oportunidad, mágica oportunidad, amigos verticales, de poder comunicarnos. Hay un tema que preocupa, y no es para menos, hay un tema que preocupa y no es para menos por una nueva legislación que ya va a aplicarse en Florida, porque fue pues firmada por el gobernador Ron DeSantis. ¿De qué va esta legislación? ¿Qué dice exactamente? ¿Cuáles son las limitaciones que pueda tener? ¿A quién afecta? Bueno, vamos a conversarlo con una especialista en esta materia, por eso la vamos a invitar, una activista de este tema que nos va a acompañar a continuación. Pero vamos a hablar con Adely Ferro, quien es la presidenta de la Venezuelan American Caucus, para que ella nos dé su opinión acerca de qué está ocurriendo, qué podemos hacer sobre todo y cuáles pueden ser las consecuencias de esto, ¿no? Allí está. Qué bueno tenerte. Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola, buenos ¿Cómo días anda? Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también, gracias por tu pronta respuesta para tocar estos temas que obviamente nos ocupan, nos preocupan y nos ocupan, ¿no? Además, temas que mientras más se conversen, más se hable, pues más fácil puede llegarse a posibles soluciones, que al final del día es lo importante, lo interesante, lo que particularmente yo siempre avalo y valoro muchísimo de este país, ¿no? Del que nosotros hacemos parte, que, que se generan problemas. Pueden haber dificultades, pero también siempre hay salidas, hay soluciones, vía el diálogo, la concertación, la presión de la gente, el conocimiento de la colectividad de lo que está realmente ocurriendo y saber cómo una parte afectada puede, en vez de ser un problema, parte de la solución. Yo creo que eso es muy importante que lo tengamos claro ahora, ¿no? Entonces le comentaba yo a la audiencia que apenas está integrándose que hay ya, en definitiva, una nueva legislación migratoria en la Florida. Y bueno, no es tan sencillo de analizar, fue firmada el pasado miércoles, estoy leyendo, por ejemplo, en La Voz de América, que exige que las compañías, por ejemplo, con más de 25 empleados, los sometan a una verificación electrónica, además de prohibir la expedición de documentos de identidad a inmigrantes en situación irregular. Esto, grosso modo, son algunos de los tópicos más destacados acerca de cómo afecta esta ley a quien pueda estar en este momento en una situación de intentar regularizarse, de buscar los canales que no son siempre fáciles, no son tan expeditos, a veces demoran semanas, a veces pueden ser meses, y una persona termina de alguna forma hasta sin proponérselo en una situación irregular. Nos encantaría de que nos comentes, bueno, te presento nuevamente de una manera más formal, por favor, aparte de nuestra bella amistad, que Dios mediante continuará, así esperemos. Adely Amén. Ferro, amigos, es la directora de la Venezuelan American Caucus, es activista y obviamente conoce en profundidad todo este tipo de temas. Gracias por estar con nosotros. Tu apreciación, por favor. Wow, ok. Mucho que decir de esta ley. Esta ley se llama la HB 1718. Ya es ley porque ya pasó el Congreso de Florida y ya el gobernador DeSantis la firmó. Empieza a entrar en full vigor el 1 de julio. Ya el cuerpo de la ley existe, ya está publicado, es solo cuestión de semanas para que empiece a entrar en vigor y a hacerse efectiva. Va a ser el 1 de julio. ¿Qué pasa con esta ley? Primero debo decir, es la ley más radical de inmigración y como nosotros llamamos, no solo yo, muchas personas que trabajamos en organizaciones que además trabajan con inmigrantes, non-profit, todas, es una ley antiinmigrante, porque lo que hace es restringir, eh, limitar cualquier posibilidad que van a tener los inmigrantes indocumentados en el Estado a partir del momento que esta ley empiece a ser vigente. Y de hecho los efectos se están viendo hoy, Jesús. Hoy hay sitios de construcción, es porque digamos que las industrias más afectadas, todas las industrias se van a ver afectadas, pero hay tres que son básicas en este estado. La hospitalidad, que es la de hotelería y turismo,
la construcción y la agricultura, porque como ustedes saben, Florida es uno de los estados donde más se producen vegetales, frutas. La agricultura aquí es muy rica por la posición de Florida y la situación geográfica. Aquí muy cerca de Miami está un sitio que se llama Homestead, para los que escuchen que no estén acá, y esos son campos y campos y campos y campos de agricultura donde se siembra de todo. Bueno, resulta que esos campos están solos. Hay muchos de esos campos donde la gente que trabaja allí, que son personas indocumentadas, que además son personas que tienen décadas en este país, décadas, están aterrorizadas y no saben qué hacer. Igual en la construcción. Sí, ahora, por ejemplo, de digamos, los argumentos que se dan para la ley, está el tema de que urge una regularización del tema migratorio. Habló de Santos incluso de los carteles de droga, del tema de los mexicanos inmigrantes en el país. Estos son, digamos, algunos de los argumentos, ¿no?, que ha dado para aplicar y ya pues poner, que entre en vigencia una ley muy fuerte, una ley definitivamente muy fuerte para esto, ¿no? Y de parte del ala republicana se insiste en que el gobierno democrático de Joe Biden no ha sido lo suficientemente, digamos, claro en poner algunas normativas para los migrantes, y hemos visto, Ada, y tú por supuesto has sido también testigo de esta pugna que ya tiene incluso años desde que Biden está en la Casa Blanca, con algunos de los gobernadores republicanos que montan un autobús a gente y lo mandan a donde están los demócratas. Son algunas de las digamos, caras más visibles, ¿no?, de esta pugna entre los dos. Ese argumento puede ser válido. Los carteles mexicanos de la droga tienen más que decir sobre lo que sucede en la frontera sur que nuestro propio gobierno estadounidense. Este es como digamos, el lead de la argumentación del gobernador de Santos. Ok, tengo mucho que decir de eso, voy a tratar de ser bien concisa. Fíjate, yo personalmente, Adely Ferro, fue con un grupo de activistas de diferentes organizaciones bien reconocidas en este país, no solamente venezolanas, hispanas, incluso de negocios, impulso de políticas por parte de dueños de pequeños negocios. Fuimos al Congreso de los Estados Unidos. Eso fue en junio del 2021. El presidente Biden no estaba todavía en la oficina de la presidencia. De hecho, estaba el presidente Trump. Existía en el Congreso una ley introducida por el grupo de congresistas demócratas, por el ala demócrata, que se llamaba el Secure Act, la ley de seguridad, o la ley segura, de Secure Act, que era un proyecto de ley donde se trataba de poner orden, empezar a poner orden, una ley que iba a empezar a organizar el sistema migratorio, que le daba fondos a una cantidad de oficinas en UCIS, a CBP, para que ellos a su vez pudieran acelerar los procesos de asilo, pudieran contratar más personal, pudieran entrenar a este personal. A esa misma ley también le daba un camino hacia la residencia a los Dreamers, que son todos estos muchachos que llegaron muy pequeños, que no conocen otro hogar en los Estados Unidos, que los Estados Unidos, y que son personas americanas, estadounidenses, aunque no tengan los documentos. Se les daba un camino también hacia tener documentos, hacia la legalización de documentos para muchísimos millones de inmigrantes. Tenía varias aristas, ¿ok? La bancada republicana, varios de cuyos miembros nosotros nos reunimos con ellos, y puedo decirte, por ejemplo, entre ellos estuvieron varios representantes, incluyendo María Elvira Salazar, de aquí del estado de la Florida, el senador Marco Rubio, el senador Rick Scott, personas del grupo con el que íbamos, nos reunimos con ellos o con personas de sus oficinas, como su jefe de oficina, etcétera, etcétera. Ellos ni siquiera se sentaron a discutir estas leyes. Ni siquiera se sentaron a discutirla. Y como esa, te puedo nombrar por lo menos dos más. Te estoy nombrando esa porque yo participé personalmente. Entonces, cuando el presidente Biden llegó a la oficina, llegó a la presidencia, una de las primeras leyes que introdujo fue reforma migratoria. En esa reforma migratoria había también, es una reforma extensísima,
donde había varias partes de la reforma que incluso se podían modificar o no. En esa reforma incluso los beneficiarios de TPS que cumplieran con ciertos requisitos podían eventualmente a los años tener un camino hacia la residencia en los Estados Unidos y posteriormente a los muchos más años hacia la ciudadanía. Tampoco se discutió, tampoco se ha querido discutir. El gobernador DeSantis habla de las mafias, habla del tráfico humano. Y yo me pregunto, ¿es bajo su administración? Y las pruebas están allí, yo no estoy, esto no es una opinión, yo estoy describiendo hechos. Cuando más se ha detectado problemas con tráfico de menores en el estado, y no tiene que ver absolutamente nada con la inmigración. Es el gobernador Ron DeSantis quien agarró a un grupo de venezolanos que estaban en Texas, no en su estado, en Texas. Los montó en un autobús bajo engaño y se los llevó a Massachusetts, al otro lado del país. Al punto de, fue tan ilegal y tan terrible lo que hizo que al final, porque Dios es grande y porque la ley en este país existe, esos 50 venezolanos ahora están camino a la residencia. Porque un juez les otorgó una medida que bajo una figura que se llama la visa U, y no soy abogado, pero esa es una visa muy especial para cuando suceden cosas como lo que les pasó a ellos, cosas extremas o cosas son víctimas de la criminalidad. Es una visa que tiene ciertas cosas muy especiales. Y al haber sido ellos víctimas de este montaje del gobernador DeSantis, un juez federal les otorgó este camino y van camino todos a la residencia ahora. Entonces, yo creo que el resumen de todo esto, la razón por la que se hace todo esto, Jesús, y esto no tiene que ver con un partido o con otro. Lo que pasa es que el gobernador DeSantis es un gobernador republicano y la legislatura que lo aprobó tiene una supermayoría republicana que puede aprobar cualquier ley en el momento que ellos quieran. El problema es que él está tratando de galvanizar a una base que obviamente es muy radical y que además es antiinmigrante, porque el gobernador DeSantis se quiere lanzar a las primarias del Partido Republicano para lograr ser presidente de este país. Y nosotros somos una pieza en ese tablero porque es conveniente. Cuando no es conveniente, él viene y busca el voto de nosotros para ganar Florida. Bueno, es así, se ha dicho en muchas oportunidades, esta no va a ser una salvedad, ¿no? Que el tema migratorio pendula en lo político y está entremezclado, no solo en este país, ojo, en muchas partes del mundo, y no solo en lo político, sino también en lo económico por varias aristas. Ya tú hablabas, por ejemplo, de los agricultores. Esa es una mano de obra barata. En fin, el tema migratorio, bueno, genera de alguna manera muchos intereses, más allá de ten tu documentación o no la tengas. Sin embargo, este es un país de esencia migratoria, formado por migrantes, generado desde su base, desde su cromosoma, desde, no sé, desde su raíz misma, está la migración. Por lo tanto, bueno, ¿qué puede hacer la comunidad? Más allá de quedarnos en la sola queja, ¿cuáles son los pasos que pueden darse? Porque ya tú dices que, bueno, la ley fue sancionada, la mayoría es republicana, el gobernador es republicano, tienen su agenda, lo verán como lógico, quienes quieran verla como lógico, ganará ciertamente algunas simpatías de quienes sean radicales, desde el punto de vista de que la gente que venga irregular no puede entrar, qué sé yo, que yo no quiero justificarlo, ¿no? Pero ¿qué puede hacerse de ahora en adelante con esto? Bueno, Porque es obvio, Adeli, que tú has escuchado, perdón, el temor de mucha gente que ya no está yendo, qué sé yo, a los juegos de fútbol los domingos, porque se van a encontrar y son migrantes todos. Entonces no quieren que por alguna cosa, qué sé yo, ¿no? Los detengan. Hay un tema de, por ejemplo, el Medicaid, o sea, cosas muy concretas que el migrante pues se siente afectado y, bueno, muy afectado en realidad, ¿no? Que se están violentando sus derechos como ser humano, como ciudadano incluso del mundo. ¿Qué podemos hacer? Mira, lo primero que les quiero decir, y a todos los que vean este video de aquí en adelante, hay ya organizaciones legales que están estudiando demandar en corte la anulación de esta ley, porque entre otras cosas hay detalles en la ley que son anticonstitucionales. De nuevo, yo no soy abogado, pero eso es lo que escucho en los equipos de trabajo que estamos teniendo.
Lo segundo es, la ley no entra en vigor de ninguna manera hasta el 1 de julio. Es decir, de aquí a allá puede pasar que ya se haya introducido la demanda, pueden pasar muchas cosas, y de aquí a allá, de todas maneras, si usted que me está oyendo no tiene, y viendo, no tiene documentos, quédese tranquilo, tranquilícese. Lo primero es que hoy no le va a pasar nada, mañana tampoco, y si le pasa, esa ley no es retroactiva ni está en vigor. Usted tiene derechos. Otra cosa que también creo que es muy importante decir, Jesús, es que esta mañana el jefe de la policía de Miami-Dade dijo claramente en una entrevista, y te la voy a pasar, o fue ayer, perdón, ayer, ayer jueves 11, que la policía de Miami-Dade no es policía de inmigración, que los ciudadanos sin documentos podemos seguir llamando a la policía si tenemos algún problema, y que tenemos que estar tranquilos que la policía de Miami-Dade no va a estar persiguiendo inmigrantes, que no es su tarea y que no tiene nada que ver con las leyes y cómo se aplican y se aplican las leyes de inmigración. Entonces, creo que hay mensajes optimistas que nos dan cierta esperanza, hay mensajes que son positivos, y sobre todo eso, no está en vigencia la ley. Usted sigue teniendo su ID, ese ID sigue vigente, si se lo dieron en Broward, si se lo dieron en Miami-Dade, que hay unos IDs comunitarios. Yo misma he trabajado de voluntaria en esas jornadas para que las personas puedan llevar a sus hijos al colegio y tengan, aunque sea un ID, que no es una licencia, y esos IDs van a quedar invalidados una vez que esta ley entre en vigor, pero no es ahorita. Entonces, por lo pronto, tranquilícense, quedan unas semanas, hay muchas organizaciones tratando de ver cómo se puede invalidar esta ley, y están trabajando para eso, sin parar. Bueno, importante. Déjanos de todas maneras, igual cuando colguemos la nota ampliamos los detalles en las distintas plataformas en que la vamos a poner, cómo contactarlos en alguna eventualidad, obviamente con mayor énfasis a los venezolanos, pero no exclusivamente a los venezolanos, porque es para cualquier persona que se sienta afectada, cómo puede contactarlos ustedes en este activismo tan proactivo que vienen realizando, ¿no? Así que bueno, vamos a primero tranquilizar a la gente, creo que es importante. Lo has dicho, sí hay sí hay motivo de preocupación, pero también de acción, y se están iniciando esas acciones, así que por lo menos no caer, digamos, en una especie de paranoia, digamos, ¿no? La gente puede estar en la calle normal, corriente, tranquila, como lo venía haciendo. Te agradecemos, Adely, estos minutos. De verdad que Muchísimas sí, gracias, Jesús. Y solo les quería decir, bueno, aquí está mi cuenta la cuenta del Venezuelan American Caucus de Instagram, y allí mismo ustedes pueden ver las otras cuentas. Traten de buscar siempre información veraz. Okay. Eso es muy importante, porque desinformación allá afuera hay a mares. No se dejen llevar por el grupo de WhatsApp. Sí. O de estar en un TikTok viendo qué es lo que pasa con esta ley, ¿no? Por ejemplo, no por ir en contra de la plataforma, ni mucho menos, o de Instagram, sino, como tú dices, buscar fuentes pues fiables, auténticas, genuinas, para no hacernos tampoco un monstruo en la cabeza que para nada ayuda en ninguna de estas situaciones. Encantadísimo, seguimos conversando. Gracias. Por supuesto. Un abrazo, y felicidades. Saludos por la casa. Chao. Igualmente. Adely Ferros con nosotros, ella es la directora de la Venezuelan American Caucus, regalándonos estos minutos para tratar de explicarnos un poco más cuál pudiera ser hipotéticamente el alcance de la ley, que como ella ya nos comentó, pues todavía ni siquiera está en vigencia, sino que falta un tiempo para eso. Hasta aquí hacemos este contacto con ustedes. Feliz fin de semana.